¿Cuál dirías que es la mejor manera de aprender a hablar uno a uno? ¿Hay algún libro sobre comunicación que recomiendes? Yo malamente quizás no he tomado o no he leído mucho sobre comunicación o sobre pláticas uno a uno, sino que he aprendido más a la marcha. Pero para mí el mejor maestro siempre ha sido la cámara o el micrófono en este caso, en el sentido de que en un principio yo escuchaba o veía todas mis entrevistas y eso me hacía darme cuenta de cosas que hacía mal. También te empiezas a dar cuenta de lo importante que es saber escuchar, que creo que es algo que he intentado corregir en los capítulos. Al principio uno tiene como mucho ímpetu y muchas ganas de hablar también, y a veces el entrevistador peca de interrumpir mucho al entrevistado, y es algo bastante sencillo de solucionar, pero es algo difícil de hacer, ¿no? El tener esa capacidad de escuchar y de hablar menos, creo que es algo que también le da el escenario a que el invitado no se sienta con tanta presión de decir todo muy rápido, sino que sepa que también tiene tiempo para pensar las cosas y llegar quizá a reflexiones más profundas. Eso creo que es algo que he cambiado en los últimos años para acá. El volverme un mejor escuchador, el no tener tanta prisa, el tampoco no depender tanto de un guión estático, de preguntas estáticas, sino que tener esa flexibilidad de que la plática te agarre de la mano y que te lleve a la dirección en donde la plática te quiera llevar, y no simplemente tener como que esa idea de tengo que acabar en este punto. Digo, también depende mucho del estilo. Hay estilos que les va muy bien hacer eso, hay estilos a los que no. Yo, dependiendo del invitado y el tipo de plática que quiero tener, agarro ciertas herramientas, pero generalmente sí tengo esa preparación o esas preguntas que son como mi red de protección, pero soy muy flexible a la hora de poder divagar o a la hora de poder seguir otros caminos que a lo mejor no estaban en el guión inicialmente, porque creo que eso da pláticas mucho más naturales, mucho más frescas, y que cuando menos yo disfruto bastante. Entonces ese sería mi consejo si es que quieres volverte un mejor entrevistador. Probablemente tiene que ver con esa idea de saber escuchar, de callarte y dejar que el invitado te comunique lo que te quiera comunicar, escucharlo y preguntar algo que tenga que ver con lo que acaba de responder, porque también cuando te apegas mucho al guión, lo que acabas haciendo es que te vale madre lo que te conteste el invitado y tú solamente estás pensando en la siguiente pregunta, y eso da a entender que no estás escuchando, lo cual hace que la plática se vuelva más superficial. Escenario. Tienes que elegir un asesor para tu tesis entre C.G. Jung y S. Freud. ¿A quién elegirías y por qué? No sé, la verdad me falta estudiar mucho a los dos. Conozco superficialmente un poco mejor el trabajo de Freud, porque justamente el nuevo capítulo de Roberto Ya, que está por salir probablemente en algunas semanas o en algunos días, se trata sobre la vida de Freud. Entonces me sumergí en la vida de Freud. Entonces por eso probablemente diría Freud. O sea, la neta es que también el acercamiento psicosexual se me hace bien interesante. Lo poco que sé de Jung también se me hace muy cabrón. Todo este tema del inconsciente colectivo se me hace una manera que también se te presta mucho para llegar a conclusiones muy interesantes, pero últimamente he encontrado también un cariño por la técnica del psicoanálisis y como que esta relación que tiene con la interpretación, incluso de películas. De hecho, Farid, podrías argumentar que lo que está haciendo con las películas es un psicoanálisis, o sea, está intentando encontrar una narrativa que le haga sentido a la intención del director y a lo que percibe el espectador. Entonces, a mi entender, es lo que está haciendo. Entonces, probablemente hoy diría que Freud, pero sí me gustaría también clavarme en Jung, y a lo mejor si me preguntas en algunos meses, cuando Roberto Ya haga el capítulo de Jung, que sí me gustaría hacer, pues creo que ahí estaré más preparado para responder a esa pregunta. ¿Puedes hablar de la soledad y sobre las personas que no pueden estar solas? Sí, la soledad creo que es algo que a mí en lo personal me ha sentado bien en distintas etapas de mi vida. Es algo que en mi caso me orilla a hacerme preguntas complicadas, preguntas difíciles. A veces la soledad uno la escoge, a veces uno no la escoge, y creo que se vuelve todavía más difícil cuando uno no la escoge, pero creo que la soledad puede llegar a ser un gran maestro, y creo que una vez que tienes esa capacidad de poder sentirte a gusto estando solo, empiezas a tomar decisiones en tu vida que parten desde un punto en donde ya te sientes completo, y creo que es un game changer para muchas personas a la hora de vivir la vida. Muchas personas creo que toman decisiones desde el punto de vista de que la soledad les genera una especie de dolor y de vacío. Hay gente que, por ejemplo, no puede ir a comer solo a restaurantes porque les da algo. A mí me encanta ir a comer solo, me encanta ir a caminar solo, me encanta ir a hacer cosas solo, porque creo que llega el punto en el que disfruto de mi soledad, porque también de cierta manera estoy en paz con mis demonios, que creo también que es algo pues que depende de cada persona. Afortunadamente no he tenido
no he tenido una vida llena de experiencias traumáticas muy duros que me hagan o que me haga en sí más complicado el estar solo, pero la situación de vida que llevo y los problemas a los que he enfrentado, creo que la soledad me ha dado las herramientas para poder llegar a reflexiones profundas y entenderme mejor a mí, ¿no? Entonces, yo sí invitaría a la gente a que tomen ese momento y que empiecen a sentirse en paz con su propia soledad. Esto puede ser mediante una reflexión propia, un proceso de introspección personal que lo puede detonar ciertas caminatas, ciertas acciones que uno hace consigo mismo, o también con ayuda profesional. O sea, creo que también, ¿quién soy yo para decir que todo mundo puede solucionar sus problemas solos? A lo mejor necesitas ayuda profesional, necesitas ir con un experto en salud mental que te permita desenredar esos nudos internos y que te permita a ti mismo tener la tranquilidad y la capacidad de estar solo, porque sí creo que es uno de los grandes lujos y placeres que puede llegar a tener el ser humano, el tener esa capacidad de disfrutar esa soledad. Entonces, en mi experiencia propia, la soledad para mí ha sido un gran maestro, me ha dotado de mucha tranquilidad, creo que me ha dado muchas reflexiones que han cambiado mi manera de percibir mi propia existencia, mi vida, mis problemas, mi propia mortalidad, y es algo que sinceramente yo no cambiaría por nada. Y si hay gente que batalla en poder llegar a este tipo de reflexiones en la soledad, yo sí los persuadiría mucho a que hagan el trabajo necesario para cuando menos intentar aspirar a poderse sentir tranquilos en la soledad, porque creo que se vuelve un superpoder. Una vez que estás bien contigo mismo, todo lo demás acaba siendo un agregado. Si tú estás mal contigo mismo, ya estás incluso poniéndole expectativas que no le corresponden a otras personas sobre tu propia felicidad. Y creo que uno tiene que juntarse con personas que no necesariamente vengan a curarlo, sino que vengan a complementar algo que ya es completo por sí mismo. Eso es cuando menos mi manera de analizarlo.